Muy buenos días, es un gusto poder acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Medicamentos les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Requisitos para registro de software como dispositivo médico, en el cual podrá conocer la postura de la Dirección Nacional de Medicamentos acerca de los requisitos de registro de software como dispositivo médico, sabiendo diferenciar cuáles deben ser incluidos en un registro sanitario y cuáles deben obtener registro por sí solos, siendo este el webinar número 22, el último de la segunda serie de los 33 que realizaremos en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los regulados que utilizan los servicios de la DNM y de la ciudadanía en general en materia de trámites de registro y regulaciones de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, químicos e higiénicos. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat que se encuentra en la parte superior de su pantalla y con mucho gusto les daremos respuesta posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación al finalizar la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, esta mañana nos acompaña el ingeniero Mario Ernesto Vega Valenzuela, ingeniero biomédico con estudios en gestión hospitalaria, evaluaciones económicas de salud y planificación y gestión de tecnologías sanitarias. Con maestría en gestión hospitalaria, posgrado en evaluaciones económicas, programación, análisis e interpretación de modelos, más de 2 años de experiencia en la regulación de dispositivos médicos y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Registros de Dispositivos Médicos en la Dirección Nacional de Medicamentos. Le cedo el micrófono al ingeniero Mario Ernesto Vega Valenzuela. Adelante, ingeniero Vega. Muchas gracias, Lick. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco más específico. Anteriormente, siguiendo la cadena de los temas de dispositivos médicos, habíamos hablado de registro sanitario, de por registros y renovaciones. Ahora vamos a hablar de un tema un poco más específico, que es el registro de software como dispositivo médico acá en el país, en El Salvador. Así que voy a apagar la cámara y voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me confirman si se puede ver bien? Sí, ingenieros, la podemos ver. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a comenzar con la agenda. Primero vamos a ver la definición de dispositivo médico y cómo entra un software dentro de esa definición. Luego vamos a definir qué es un software como dispositivo médico y luego determinar qué es y qué no es un software como dispositivo médico. Luego vamos a hablar un poco de la clasificación de riesgo y los requisitos para el registro sanitario propiamente. Entonces, vamos con la definición de los dispositivos médicos. Prácticamente los dispositivos médicos son cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo IVD, software o material con un uso médico previsto. Entonces aquí ya habla de entrada que un dispositivo médico puede ser un software. Y cualquier uso médico previsto, pues ya se determina cuáles pueden ser. Destinado para el diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación por una herida, investigación, sustitución, modificación o apoyo en la anatomía de un proceso fisiológico para apoyar o sostener la vida, para el control de la concepción, la desinfección de dispositivos médicos o para proporcionar información mediante exámenes in vitro y principalmente que no logran
su acción principal prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos en o sobre el cuerpo humano, pero que puede ser asistido en su función prevista por dichos medios. Entonces aquí ya vemos qué tipos de fines o qué tipos de usos previstos podría tener un software. Probablemente pueda ser utilizado para un diagnóstico, puede ser utilizado para una investigación, para prevención, etcétera, etcétera. Entonces, ya propiamente viendo qué es la definición de software como dispositivo médico, les comento que esta es la definición que nos comparte el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, IMDRF por sus siglas en inglés, en sus diferentes documentos. Entonces, ellos han publicado una serie de 4 documentos en los que se detalla como la globalidad del software. Dentro de uno de ellos se menciona las definiciones clave y esa es particularmente la principal, que un software como dispositivo médico o software as medical device, que es SAMD por sus siglas en inglés, es un software destinado a ser utilizado para uno o más fines médicos y que no requiere ser parte de un hardware clasificado como dispositivo médico para cumplir dicha función. Acá hablamos de dos partes fundamentales en la tecnología moderna, que es software, a lo que se refiere como un sistema informático por medio del cual se puede lograr una acción. Y hablamos también del hardware, que es prácticamente como la parte física o la parte, sí, bueno, llamémosle la parte física que es necesaria para que pueda echar a andar un software. Si hablamos, por ejemplo, como una analogía de una computadora o una laptop podría ser, hablamos de que el software podría ser cualquier programa que corra nuestra computadora o que puede ser incluso el sistema operativo con el que anda. Mientras que el hardware sería propiamente la circuitería, la tarjeta madre, las tarjetas RAM, el disco duro, etcétera, etcétera, toda la parte física que hace o que permite que un software funcione. Entonces acá hablamos de que el software como dispositivo médico tiene que tener o tiene que estar utilizado para uno o más fines médicos, pero que no requiere ser parte de un hardware clasificado como dispositivo médico. ¿A qué se refiere esto? Pues prácticamente que un software como dispositivo médico no se refiere al software necesario para que un equipo médico, un equipo médico como tal, funcione. Es decir, a este tipo de software se le podría llamar en algunas ocasiones como software embebido o el programa que necesita para que, por ejemplo, un desfibrilador pueda funcionar. Entonces, ese no es clasificado como un software como dispositivo médico porque esto se refiere a un dispositivo médico por sí mismo. Es decir, que el software por sí mismo cumple la función y cumple con lo detallado en la definición de dispositivo médico. Mientras que un software que se instala en un equipo prácticamente sería parte del equipo porque lo necesita para poder funcionar. Entonces, este software como dispositivo médico se menciona el IMDRF, que es capaz de ejecutarse en plataformas informáticas de uso general. Eso se refiere principalmente a que podría utilizarse un software, por ejemplo, en una laptop, que necesita una plataforma informática de uso general, como el sistema operativo, como hablamos de Windows, como el sistema operativo iOS, etcétera, etcétera. No es necesario para que un dispositivo médico de hardware logre su propósito médico, que es lo que les comentaba. Si hablamos de un equipo médico, el software que hace que funcione este equipo no es considerado un software como dispositivo médico, sino más bien es parte del equipo médico. Luego también que se puede utilizar en combinación e interconectar con otros dispositivos, hardware y software. Es decir, que ese software como dispositivo médico podría interconectarse con ya sea un otro software que puede ser o no puede ser un dispositivo médico y que también podría conectarse con un equipo médico, como por ejemplo tenemos los llamados PACS, que son sistemas de almacenamiento y distribución de imágenes que se pueden conectar tanto a equipo médico como por ejemplo los generadores de las imágenes, que puede llamarse una resonancia magnética, un equipo de rayos X digital, etcétera, etcétera, como también
también puede interconectarse con otros sistemas u otras, bueno, otros sistemas que no necesariamente deban de ser clasificados como dispositivo médico, como por ejemplo los sistemas de información hospitalaria. Y aparte de eso, también un software, se menciona que las aplicaciones móviles se consideran de este tipo de producto si cumplen con la definición. Es decir, pueden haber aplicaciones móviles orientadas a la salud, pero que no necesariamente cumplan con la definición completa para ser clasificado como un dispositivo médico. Entonces, prácticamente, este software que por sí mismo se clasifica como dispositivo médico podría proporcionar medios y sugerencias para la mitigación de una enfermedad. También podría ser de ayuda para el diagnóstico, la detección, el seguimiento, la determinación de la predisposición, predicción, determinación del estado físico. O también podría proporcionar información para determinar la compatibilidad, detectar, diagnosticar, monitorear o tratar condiciones fisiológicas, estados de salud, enfermedades o malformaciones congénitas. Es decir, el uso de este tipo de productos puede ser muy general, siempre y cuando incluya un uso médico previsto. Entonces, para hacer un poquito más clara la diferencia entre qué es y qué no es un software como dispositivo médico, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un sistema PACS. Los sistemas de comunicación y archivo de imágenes, que es lo que les comentaba antes, no están ligados a una marca o un modelo específico de equipo de imágenes médicas, siempre que estos sean compatibles con el estándar DICOM. Esa es como una descripción general de qué es. Prácticamente este tipo de software lo que hace es recopilar las imágenes obtenidas de diferentes modalidades, que en este caso se muestra en el diagrama solamente una tomografía y una modalidad de rayos X, y esto los almacenan en un servidor. Dentro del software en sí, tiene una programación tal que permite hacer que permiten tener unos servicios de consulta y recuperación de la información para que estos puedan ser leídos en estaciones de trabajo o estaciones de visualización. Entonces, este software en sí se puede utilizar de forma general para diferentes usos, entre los cuales se puede, bueno, tal como se puede ver ahí en la imagen, que hay diferentes médicos que utilizan las imágenes para poder proporcionar un diagnóstico. Luego hay otros, bueno, de hecho hay una especialidad médica de la medicina, que es la de radiología, en donde los médicos radiólogos utilizan este tipo de interfaces para poder procesar la imagen y poder determinar ciertas cosas que a simple vista no son tan evidentes. Entonces permiten diagnosticar como tal. A la derecha tenemos un software para la lectura de estudios realizados con monitores Holter. En este caso, el software lo que hace es lee la información que el Holter ya capturó. Quizás por el contexto, los Holters son aquellos dispositivos médicos portables, por así decirlo, que pues, nos permiten monitorear o capturar la actividad eléctrica del corazón a lo largo de un periodo establecido. Esto puede ser, por ejemplo, una tarde completa, puede ser un día completo, puede ser más días, dependiendo de la indicación del médico cardiólogo. Entonces, lo que hace el software es obtener, bueno, leer esa información más bien que ya capturó el holter y procesarla. Le permite al médico o al usuario verificar ciertos comportamientos de la actividad eléctrica para eventualmente dar un diagnóstico. Aquí hay dos diferencias entre estos dos. Si se fijan, ambos nos permiten o le permiten más bien al médico o al personal de salud realizar un diagnóstico, pero a diferencia del Holter, de los monitores Holter, el sistema PACS no necesita nada más que una estructura física de red, un servidor, lo que incluye conexiones de internet, etcétera, etcétera, y las computadoras que permiten la visualización de las imágenes. Mientras que el Holter como tal sí necesita una captura de datos mediante un hardware que puede ser un dispositivo médico. Entonces, por esta misma diferencia, nosotros podemos determinar que
el PACS sí es considerado un software como dispositivo médico. Y esto, como repito, se refiere a que por sí mismo cumple la definición de software como dispositivo médico y, por tanto, la definición de dispositivo médico que previamente vimos. Mientras que el otro se comercializa como un sistema, es decir, el software no va a poder por sí mismo realizar o permitir o ayudar al médico o al personal asistencial a realizar un diagnóstico, sino que siempre va a depender de un hardware que, como anteriormente comentaba, se refiere a una parte física o un dispositivo médico como tal aparte. Entonces, en este caso, si bien es un software que se usa con un propósito médico, este se conforma por medio de el hardware y el software. Entonces, ya en términos registrales, hablamos de que el PACS, es decir, el de la izquierda, sí se registra por sí solo, mientras que el de la derecha se registra junto con el sistema Holter. Es decir, que se debe registrar tanto el Holter como el sistema de análisis. Luego, estos otros dos ejemplos es, a la izquierda tenemos una aplicación móvil para el registro diario de las mediciones de glucosa en sangre de un paciente diabético. Y a la derecha tenemos, bueno, a la derecha tenía una central de monitorización de paciente. Ahí fue un pequeño error con la imagen, pero las centrales de monitorización de pacientes son las que se utilizan para en estaciones de enfermería centrales, principalmente, para obtener la información que captura diferentes monitores de signos vitales, que puede ser de hospitalización, de UCI, etcétera, etcétera. Entonces, analizando eso, la primera aplicación se refiere principalmente a una captura de datos numéricos, es decir, solo información del paciente, que prácticamente lo que permite es registrar nada más las mediciones de glucosa, pero en sí solamente sirve para monitorear un parámetro, pero en ello no determinan mayores aspectos. Entonces, digamos, el médico analizaría principalmente, bueno, el personal asistencial analizaría la información recopilada o capturada de esta información en este móvil, pero nada más hace la captura de datos. Entonces, este principalmente estaría sujeto a evaluación con la tendencia de que no sería clasificado como un software como dispositivo médico, precisamente porque su uso solamente es capturar información. Si vemos de forma objetiva, a pesar de que el uso de esta información se va a utilizar para para un diagnóstico, para un monitoreo, etcétera, pero el uso objetivo de la aplicación es capturar información. Pero, ¿quién genera la información? Sería el dato principal. Entonces, la generación de estos datos de glucosa en sangre probablemente lo de un glucómetro, que ese sí es un dispositivo médico. Probablemente podría ser un sistema con sus reactivos de diagnóstico in vitro, podría ser también equipos de semiautomatizados o automatizados de química clínica. Entonces, en sí, el software no hace una función médica, sino nada más que capturar. Mientras que el otro, que es una central de monitorización de paciente, ahí sí se tiene que el, digamos, un mal funcionamiento en la recepción, presentación o análisis de los datos que se muestran en las pantallas y que procesa el software, es decir, que recibe de los monitores de signos vitales de cada uno de los pacientes, pondría en peligro la vida de manera inmediata de un paciente. Entonces, eso precisamente ya es un software de alto riesgo, alto nivel de riesgo. Entonces, eso sí requiere obtener registro por sí solo, ya que también hablamos de los criterios de agrupación en ese sentido, que este tipo de software no es exclusivo para cierto tipo de monitores o los monitores solamente de un fabricante, porque utilizan en su mayoría de veces diferentes estándares de comunicación de datos, como por ejemplo los estándares de comunicación HL7. Vamos con la clasificación de riesgo.
Aquí quiero hacer un breve paréntesis con respecto a la definición. Tal vez como para profundizar un poquito más sobre lo que es y lo que no es un software como dispositivo médico. En la IEC 62304, en su versión del 2016, se define al software del dispositivo médico, es decir, al que incluye un equipo médico, como un sistema software que ha sido desarrollado con el objetivo de ser incorporado en el dispositivo médico que está siendo desarrollado, que está previsto para el uso como un dispositivo médico en propio derecho. Entonces, eso quiere decir que ya esta normativa, que es la normativa de software de dispositivos médicos, procesos del ciclo de vida del software, que es una normativa muy aplicada a este tipo de productos, ya nos indica que hay una diferencia entre los productos que son embebidos a un sistema, con diferencia a los software que son por sí solos un dispositivo médico, que es de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, ahora sí, pasando al, a la clasificación de riesgo, como cualquier dispositivo médico, también tenemos 4 clasificaciones o 4 categorías de riesgo, siendo la 1, 2A, 2B y 3, que ahora serían A, B, C y D, que va desde el riesgo bajo hasta el riesgo muy alto. Entonces, para poder clasificarlo de acuerdo a su nivel de riesgo, lo que tenemos es esta regla. Los programas informáticos destinados a proporcionar información que se utiliza para tomar decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico se clasifican en la clase 2A, salvo si estas decisiones tienen un impacto que pueda causar. Y ahí se detalla que si es con fines terapéuticos o de diagnóstico, entonces es riesgo moderado, salvo que, y ya detalla ciertas condiciones en las que este riesgo puede ser mayor, salvo que un impacto que pueda causar la muerte o un deterioro irreversible del estado de salud de una persona en cuyo caso se clasifican en la clase de riesgo 3 o riesgo muy alto, o que también pueda causar un deterioro grave del estado de salud de una persona o una intervención quirúrgica, en cuyo caso se clasifican como clase 2B o riesgo alto. Los programas informáticos, además, destinados a observar procesos fisiológicos, se clasifican como 2A, salvo si se destinan a observar parámetros fisiológicos vitales cuando la índole de las variaciones de dichos parámetros sea tal que pueda dar lugar a un peligro inmediato para el paciente, como lo que hablábamos de las estaciones o de las centrales de monitoreo, que en este caso, este tipo de software se clasifican en la clase 2B. Un ejemplo de la clase 2A que son terapéuticos o de diagnóstico podrían ser los que anteriormente vimos como sistemas PACS. Entonces, porque simplemente permiten el diagnóstico mediante las estaciones de visualización o estaciones de procesamiento de las imágenes médicas. Y la regla termina con un etcétera. Todos los demás programas informáticos se clasifican en la clase 1, es decir, riesgo bajo. Todo lo que no tenga que ver con lo anterior, es decir, fines terapéuticos o de diagnóstico, o que no pongan en peligro la vida del paciente de manera en tiempo real, entonces eso se determinaría como clase de riesgo 1, pero siempre hay que tener en cuenta que debe de cumplir la definición de software como dispositivo médico. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos para registro propiamente. Y aquí eso quizás va a ser un poquito lo más extenso, pero solamente antes de abordar propiamente este tema, les quiero comentar que los requisitos para registro sanitario de dispositivos médicos, de software como dispositivos médicos, se encuentran en la guía de nuevo registro. Y esta se puede encontrar en la página web de la DNM, en la sección de servicios, descargables, unidad de registro de dispositivos médicos y luego en la carpeta guías. Entonces ahí ustedes la pueden encontrar y bajar la versión vigente. Esta es la guía que actualmente, la última versión, la vigente, que actualmente está publicada en la página de la DNM. Y quizás como para aclarar un poquito, les voy a comentar de que los requisitos de registro sanitario se detallaron de esta manera
para que tuviera un poquito de coherencia con los requisitos generales que aplican para cualquier dispositivo médico independientemente de su naturaleza. Y en la sección 2 del punto 4 se detallan los requisitos adicionales ya específicos por la naturaleza, como por ejemplo los agentes de diagnóstico in vitro, los software que estamos hablando ahora, los productos antisépticos, desinfectantes de uso médico hospitalario y la totalidad de todos los dispositivos médicos que no sean los anteriores mencionados. Entonces, para poder registrar un software como dispositivo médico, lo que debe cumplir son los requisitos generales, que son 13, y ahí se marcan a la izquierda en un cuadro rojo, y también los requisitos detallados en el 2.2, sistemas informáticos de uso médico. Entonces, prácticamente serían todos estos requisitos que deben cumplir para poder registrar un software como dispositivo médico. Entonces, ya propiamente hablando de los requisitos, hablamos de los generales. Los generales ya los abordamos en webinars pasados, sin embargo, le voy a dar un muy breve repaso sobre a lo que se refieren. El formulario de registro, principalmente, que es el que se encuentra en la página web de la DNM, siguiendo la ruta muy similar, lo único que en lugar de darle en guías, le dan en la carpeta de herramientas y ahí lo pueden encontrar. Luego hablamos del mandamiento de pago cancelado. Luego tenemos el detalle de códigos y o modelos a registrar, es decir, cómo se identifica al software o los software que se van a estar registrando, valga la redundancia, en el registro sanitario. Y luego tenemos el certificado de venta libre, que ese solamente se aplica para aquellos productos de origen extranjero, ¿verdad? Para los productos de fabricación nacional, eso es una validación interna lo que se realiza. Luego tenemos los certificados de buenas prácticas de manufactura. En este caso, les comento, el requisito principal o el requisito por defecto es un certificado como tal de buenas prácticas de manufactura, que es emitido por la agencia reguladora del país de origen del producto. En este caso, si nosotros nos ponemos a leer y a revisar a conciencia la ISO 13485, que es la que nosotros aceptamos como homóloga al requisito por defecto, ahí se menciona que aplica para todos los dispositivos médicos. Entonces, si un software es clasificado como un dispositivo médico, entonces aplica para poder ser fabricado, en este caso sería diseñado, desarrollado y programado bajo un estándar de calidad que es la ISO 13485, con el cual nosotros verificamos el cumplimiento del parámetro de calidad, que es una de las variables que nosotros verificamos en un registro sanitario. Entonces, hay aspectos que tal vez no vayan a aplicar del todo precisamente porque es una ISO de forma general y por la particularidad del software, entonces probablemente haya unos apartados en donde no aplique del todo, pero que puede ejecutarse de cierta manera análoga a lo establecido en la norma. Como por ejemplo, hay una parte que se detalla que se debe de tener el control de los proveedores, de las compras, de las materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, se podría ver alguna manera en la que se toma el control de las, tal vez no una materia prima, pues, pero por lo menos sí algunos proveedores que pueden ser, imagínense, servicios, programas que se necesiten y que sean estrictamente necesarios para poder desarrollar el software. Entonces, la aplicación de esa norma es completamente para dispositivos médicos, específicamente software como dispositivos médicos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego hablamos del documento de especificaciones para el control de calidad aplicadas al dispositivo médico, el certificado de análisis, que para este caso, pues lo que más aplica es el listado de normativas con el que cumple, porque en la parte técnica es donde se detalla un poquito más a profundidad o se detalla más en sí qué es lo que debe cumplir por ser un software. Entonces, en esa parte, principalmente la norma que debería cumplir es por excelencia la IEC 62304, que es la que les comentaba anteriormente, procesos del ciclo de vida del software.
Luego tenemos un contrato de fabricación o maquila, que solamente aplica cuando existe un contrato de fabricación entre el dueño del producto y un tercero fabricante. Luego tenemos la ficha técnica del dispositivo médico, que es prácticamente una ficha técnica que diga las especificaciones del software. Es decir, para qué sirve, qué especificaciones tiene, tal vez qué requisitos de hardware necesita para poder correr, etcétera, etcétera. Luego tenemos la información técnica de los dispositivos médicos. En este caso hablamos probablemente de un manual de usuario, de un manual de operador, entre otra documentación que nos permita caracterizar como tal el software y poder caracterizar a su vez el uso médico al cual está destinado. Luego tenemos otro detalle, otros requisitos que son los proyectos de etiquetas del empaque primario y secundario. Esos no son para nada obligatorios para el software, precisamente por la naturaleza de este tipo de producto, precisamente por cómo este software puede ser adquirido, que puede ser adquirido, digamos, descargado de la página web del fabricante o puede ser proporcionado por medios digitales por el fabricante, aunque hay algunos que lo que hacen es presentar o entregar el, el software pues en un CD, en una USB, y ese CD o USB o medio digital en general es rotulado debidamente. Entonces, solamente en esos casos podría llegar a aplicar, pero en sí no es obligatorio o no es completamente exigible por la naturaleza. Eh, Luego tenemos el informe de gestión de riesgos emitido por el fabricante y este es el otro aspecto que se verifica en los registros sanitarios, ya que siempre hablamos de que mediante un registro sanitario lo que se verifica es la calidad, seguridad y eficacia. Entonces, la calidad la verificamos con la ISO 13485 o la buenas prácticas de manufactura. La seguridad mediante el cumplimiento de esta normativa, que es la 14971, específicamente para gestión de riesgos de dispositivos médicos. Y la de la calidad, seguridad y eficacia, propiamente la eficacia, son las normativas técnicas específicas aplicables al dispositivo médico. En este caso estábamos hablando de la IS 62304. Entonces, el último requisito general es el informe de seguridad y alertas sanitarias, que solamente es que se indique si el software en sí cuenta con alertas sanitarias vigentes o incluso las alertas sanitarias que anteriormente estuvieron abiertas y cómo se resolvieron. Es en realidad un informe un tanto breve de parte del fabricante. Y ahora sí avanzamos a los requisitos específicos para el software, que es que se comienza solicitando una descripción o diagrama de componentes principales y accesorios. Esta descripción de diagrama de componentes principales y accesorios principalmente se refiere a aquellos tipos de software que por sí solos, bueno, en sí están comprendidos por un sistema muy complejo, como por ejemplo los módulos de un sistema PACS. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema PACS, como les comentaba anteriormente, tiene la parte que es de almacenamiento, comunicación y consulta de la información, que es principalmente lo que se encuentra en el servidor, pero en parte también tienen otras, llamémosle módulos, por eso se puede entre comillas, en donde un médico puede visualizar la información que probablemente un médico radiólogo ya analizó. También tenemos otra estación que es la llamada estación de trabajo, que es donde el médico, por medio del sistema PACS, por medio de un cliente web probablemente, analiza y diagnostica mediante las imágenes contenidas en el sistema las patologías o las condiciones de salud de los pacientes. Entonces, si así vamos separando todos estos módulos, por así decirlo, vemos que un sistema PACS, que al final es un software como dispositivo médico, resulta muy complejo y que no solamente depende de un software como tal, sino que a lo mejor tiene diferentes clientes web que son parte del mismo sistema, pero que a lo mejor son componentes o partes principales, a su vez, del software principal. Es decir,
vendría a ser como una analogía de un equipo médico con sus accesorios, ¿verdad? Aunque en realidad, bueno, serían accesorios necesarios, específicos necesarios para su funcionamiento. Entonces, prácticamente eso. Por eso es que ese requisito es cuando aplica, ¿verdad? Porque no en todos los software este requisito va a aplicar. Luego tenemos el informe técnico de diseño del sistema informático y consideraciones técnicas. ¿A qué nos referimos con eso? Si nosotros verificamos la IS 62304, nosotros podemos verificar y podremos ver que el cumplimiento de esta normativa, que es del ciclo de vida del software, hace alusión a que el fabricante del software debe desarrollar y documentar una arquitectura para las interfaces entre los elementos software y los componentes externos, es decir, prácticamente la arquitectura del software, es decir, todo se tiene que documentar. Y entendemos a la arquitectura como una estructura organizativa de un sistema o de un componente como tal, siempre definido en base a la IS 62304. Además, en esa normativa se menciona que debe desarrollarse un documento, debe desarrollarse y documentarse el diseño detallado para cada unidad del software, es decir, para cada elemento del mismo. Eh, eh, así como cualquier interfaz interna o externa. Y esto se menciona también que independientemente sea la interacción de esta interfaz, sea como software con software o software con hardware, o incluso entre el software mismo y sea o no un dispositivo médico, igual se tiene que documentar. Entonces, todo eso nos permite conocer propiamente cómo está diseñado el sistema informático y si el software cumple con el desarrollo en base a esta normativa, el fabricante ya tendría que tener este tipo de documentos en sus manos. Luego tenemos el siguiente requisito específico que se refiere al informe técnico de ciberseguridad, almacenamiento y comunicación de la información. En este, vámonos nuevamente a los sistemas que se utilizan para almacenamiento y distribución de imágenes médicas. Hay un estándar que se conoce, bueno, que se llama DICOM, que es el principal, que se utiliza principalmente para la comunicación de este tipo de información. Eh, es un estándar reconocido internacionalmente y ampliamente aplicado en este tipo de productos, tanto en los software como el PACS, como en las diferentes modalidades, que sean siempre y cuando, que sean siempre digitales, es decir, una resonancia magnética, un tomógrafo, un equipo de rayos X, un equipo de fluoroscopía, un equipo de mamografía, un equipo de ultrasonido, etcétera, etcétera. Entonces, todos hablan el mismo idioma y esa es la importancia del documento que se solicitaría para este tipo de productos, que es, por ejemplo, una declaración de conformidad DICOM, en donde el fabricante, mediante un documento completo, va evaluando cómo aplica el estándar DICOM al diseño de su software y cómo a medida que avanza el documento, el fabricante lo cumple. Claramente no se establece que esto deba cumplirse de una manera u de otra, sino que simplemente, como cualquier normativa de cumplimiento voluntario, se menciona el requisito general, como por ejemplo, tiene que tener parámetros de ciberseguridad o tiene que cumplir tales especificaciones para el almacenamiento o debe de documentarse como tal cuál va a ser el protocolo de comunicación de la información. Entonces, el fabricante lo que va haciendo es determinando cómo ellos en su proceso de desarrollo concibieron esto y cómo cumple o cómo se apega a la normativa, al estándar DICOM. Asimismo, no solamente el DICOM, sino también el HL7, que ese es un estándar de comunicación de información médica que es más orientada llamémoslo a la información como tal y no a las imágenes, sino que propiamente al texto, caracteres numéricos, etc. Entonces, este requisito se centra particularmente en este tipo de documentos que son muy técnicos, que son muy específicos, que nos ayudan a determinar la seguridad prácticamente del software. Luego
tenemos el siguiente requisito, que es el informe de pruebas de verificación y validación del sistema informático, que nuevamente, haciendo referencia a la IS 62304, ahí se menciona en un apartado, bueno, en diferentes apartados, que el fabricante debe verificar y documentar el diseño del software. Y eso no solamente es el diseño como tal, sino que también la arquitectura del software mismo y que esto esté libre de contradicciones con la arquitectura. Es decir, ya se menciona que debe de haber el fabricante, además de documentar cómo lo desarrolló, en base a qué formato, en base a qué arquitectura desarrolló el software, entonces ahora tiene que realizarle ciertas pruebas de validación del mismo. Entonces, para que tenga coherencia entre sí, lo que se planteó en el diseño con las pruebas de funcionamiento. Las pruebas de funcionamiento primeras, por así decirlo, que es solamente la verificación inicial, por así decirlo. Entonces ya se menciona que se debe realizar y documentar. Nuevamente, la normativa esta no especifica la forma en cómo se debe realizar, sino más bien el que se debe realizar, ¿verdad? Y cómo se apega a esto. Claramente está también que eso dependerá de cómo el fabricante detalle qué está diseñado, cómo está estructurada la arquitectura del mismo software. Porque si, bueno, depende mucho de eso en realidad. Porque si ellos dicen que la arquitectura o el diseño está de una forma, entonces la evaluación tendría que ser consecuente con ese mismo diseño o idea. Luego tenemos el informe del historial de versiones, anomalías, errores resueltos y no resueltos. Entonces, con respecto a esto, siempre haciendo referencia a la misma normativa, les comento que en un apartado se menciona que es necesario documentar las versiones liberadas, es decir, todas aquellas versiones que fueron tal cual, como dice la palabra, liberadas por el fabricante para su uso en el ambiente que se ha determinado, es decir, un ambiente para un propósito médico. Entonces, que se debe de documentar esto y por tanto, esto implica que se debe de contar con un historial de versiones. Entonces, que es lo que apoya también al punto 19. Además de eso, se debe documentar las anomalías residuales conocidas y evaluadas. Y en esa normativa cabe aclarar también que no hace referencia a errores como tal, sino más bien a anomalías, definiendo a la anomalía como cualquier condición que se desvía de la base esperada. Sobre las especificaciones de requisitos, documentos de diseño, normas, estándares, por ejemplo, o de las percepciones o experiencias de alguien. Entonces, ya se debe de identificar esto. Y entonces ahí mencionan también sobre aquellas anomalías que son como residuales, es decir, con lo cual el software puede funcionar, se ha determinado que puede tener el nivel de seguridad necesario, que va a tener el desempeño necesario para poder lograr su uso médico previsto y que precisamente cumple con cierta calidad, ¿verdad? Entonces, es una anomalía residual con lo cual se puede lidiar y que eventualmente eso se va a evaluar mediante los sistemas de gestión de riesgos para poder mitigar este riesgo latente que a lo mejor si se ha liberado el software no sea como que tan vital, pero igual se tiene que revisar, ¿verdad? O mejorar esa parte del software. Entonces ya se menciona este requisito y es lo que se esperaría cuando se presente la documentación para ese requisito puntual. Luego tenemos el documento técnico que respalda el tiempo de obsolescencia de versiones y esto principalmente se refiere al tiempo operativo funcional de la versión del software, que eso principalmente se puede asimilar como a la vida útil de la misma, debido a que el software en sí sí tiene una vida útil y principalmente viene vinculada a su obsolescencia, aunque la obsolescencia en la normativa antes mencionada se refiere a al no cumplimiento de aspectos de seguridad o de calidad con respecto a todo lo que la normativa implica. Pero en este caso es principalmente de acuerdo a las estimaciones del fabricante cuántos años este software podría funcionar. Claramente está que depende mucho del hardware como tal, es decir, a la parte física, a la, llámese computadora, teléfono celular, tableta, etcétera. Pero
siempre tiene un tiempo de obsolescencia, ¿verdad? Eso puede también vincularse mucho a la capacidad del software, a las licencias con las que este trabaja. Por ejemplo, hay muchos sistemas PACS que tienen como una capacidad límite, como una vida útil, llamémoslo así, de que solamente puede almacenar tantas radiografías en tanto tiempo y que eventualmente esto va a comenzar a degradarse en sí. Todo el proceso lo va a hacer lento y pueden pasar muchos problemas. Entonces es como una determinación simple, por así decirlo, de cuánto el fabricante dice que el software debería mejor actualizarse, ya sea, o sustituirse. Y finalmente tenemos el de ensayo del sistema software. Este ensayo del sistema software prácticamente es como la evaluación clínica que se le hace. En la normativa se le llama como ensayo de la eficacia o desempeño del software y en su aplicación, prácticamente en su aplicación de uso médico, ¿verdad? Entonces, bueno, y hace referencia al contenido del ensayo, que este ensayo debería de tener, por ejemplo, como mínimo, los resultados del ensayo, las anomalías encontradas, la versión del software ensayado, las configuraciones de ensayo del hardware y el software, las herramientas de ensayo relevantes, fecha de ensayo y la identificación de la persona que realizó este ensayo. Entonces, prácticamente eso es como una evaluación final, como para poder evaluar el desempeño final, ya que anteriormente hablábamos de las verificaciones puntuales, es decir, tal vez de ciertas funcionalidades, pero este es como un ensayo macro. Evalúa el desempeño del uso médico previsto. Viene a ser como mucho el análisis de un ensayo clínico. O sea, no me quiero meter mucho en ese tema porque en realidad no es como tal, pero en algunos casos podría llegar a utilizarse esta analogía. Entonces, viene a ser prácticamente eso, el símil de eso, pero para el software. Entonces, es el ensayo de la eficacia o el desempeño del software en su aplicación, de acuerdo a la declaración de definición del software. La declaración de definición del software, que es lo que va a regir cómo está construido el software en general, prácticamente se determina conforme a si está destinado a tratar, a diagnosticar o a dirigir una gestión clínica o a informar a la gestión clínica en cuanto a la situación del paciente. Y esta situación puede ser una condición crítica, grave o no grave. Entonces, prácticamente eso es lo que se estaría esperando de este requisito. Entonces, prácticamente esos son los requisitos para el registro del software como dispositivo médico. Si se fijan, me centré un poquito más en, en los requisitos puntuales para software como tal y no más bien en los generales, porque de cierta manera u otra, esos aplican a diferencia de, bueno, más bien exceptuando a las etiquetas, ¿verdad? Entonces, esta presentación, a diferencia de las anteriores, ha sido un poco más breve, pero es precisamente por la especificidad de la información. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias por sus valiosos aportes, ingeniero Mario Vega. Apreciables participantes, en este momento se les ha publicado en el chat el enlace de la evaluación, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan complementarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias por su retroalimentación.
Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para poder incluir sus solicitudes y observaciones en las próximas capacitaciones. En estos momentos, daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología Una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos, ingeniero Mario Vega. De Sonia Salinas nos acuerdo. consulta. Buen día, ingeniero. Tengo una consulta con respecto a registrar tanto el equipo con el software. ¿Sería válido? Sí, ahorita le comento. Es lo que le comentaba, eso depende, porque hablamos de dos tipos de software que se usan en aplicaciones médicas. Entonces tenemos el que sí es clasificado como un software, como dispositivo médico, es decir, este por sí solo es un dispositivo médico y por tanto por sí solo requiere registro sanitario. Y hablamos del otro software que es el que necesita un hardware para poder cumplir su función o que el hardware en su defecto necesita de ese software para cumplir su función. Entonces, eso dependería de qué equipo estemos hablando para que esto pueda ser correcto, ¿verdad? Como por ejemplo, es que principalmente les puedo dar ejemplos como del área de la radiología, porque hay muchos software que son específicos para ciertos equipos, por ejemplo, algunos digitalizadores, pero también hay otros que no son específicos para nada. Entonces, son como de propósitos generales que son compatibles con su equipo. Entonces, eso por sí solo, el software es un dispositivo médico, que no necesariamente por criterios de agrupación puede ir junto con el equipo, porque no son exclusivos para tal fin, ¿verdad? No son un sistema como tal diseñado por el fabricante para trabajar en conjunto. Entonces, ese tipo de casos sería de, de evaluarlo muy puntualmente sobre qué equipo es y qué software es. Gracias por su respuesta, ingeniero. Sonia siempre nos consulta si ya tengo registrado el software y este sufre alguna actualización, ¿debo hacer un postregistro? Sí, hablamos de una actualización que no cambia como de fondo el uso previsto del software, se puede hacer un por registro, que en este caso sería el de la actualización de las especificaciones técnicas. Si le llegase a cambiar el uso previsto, entonces eso sería de evaluarlo, porque en realidad ya estaríamos hablando de un software diferente al que originalmente fue registrado, ¿verdad? Y sería de evaluar, pues, si aplican realizar diferentes por registros, como por ejemplo el cambio del uso y otros para poder lograr ese cambio, o si en su defecto sería un nuevo registro, ¿verdad? Pero principalmente, si es una actualización, solamente con ese, el, el de actualización de especificaciones técnicas. Muchas gracias, ingeniero Vega. TGE Healthcare nos consulta. Buenos días. Cuando un software no sea considerado como dispositivo médico por su fabricante y por lo tanto no fue registrado en su país de origen y que además se cuente con los respaldos suficientes para demostrarlo, ¿se consideraría automáticamente como no registrable por la DNM? Bueno, eso dependería mucho, porque creo que es muy subjetiva la pregunta. Lo que pasa es que una cosa es que lo diga el fabricante y otra cosa es que lo diga la agencia reguladora. Principalmente de eso dependería mucho. Lo que sí le recomiendo, si usted tiene algún detalle de eso, lo más recomendable sería someter una constancia de no registro, precisamente con toda la información que usted comenta que tiene como los suficientes respaldos, ahí los detalla con todas las aclaraciones del fabricante indicando el por qué no requiere obtener registro en el país de origen y, bueno, toda la información técnica como tal, ¿verdad? Que nos ayuda a caracterizar el uso previsto del software.
porque, digamos, además de esas clasificaciones de riesgo, que es algo que no se detallaba acá, pero hay otras clasificaciones de los software como dispositivos médicos. Entonces, en base a una serie de condiciones, nosotros podemos evaluar si esto en realidad cumple o no un propósito médico. Entonces, como el ejemplo que les daba de la aplicación móvil para, para registrar los niveles de glucosa, u otro ejemplo que podría ser que alguno podría pensar que sí es, pero en realidad no son los sistemas HIS, los sistemas LIS, los sistemas RIS, que son sistemas de información hospitalaria prácticamente, y solo capturan datos de paciente, pero solamente ayudan a eso, a capturar datos de paciente para la administración. Entonces, que cualquiera podría pensar que porque está en un hospital a lo mejor sí requiere, pero en realidad no. Entonces, lo más recomendable es que se meta una constancia de no registro con todos los respaldos necesarios. Muchas gracias, ingeniero Vega. Leslie Pérez nos consulta. ¿Podríamos tener disponible la presentación o en su defecto un manual o documento con los requisitos que nos presentaron? Sí, está bien. Yo se lo puedo compartir a cooperación para que se los hagan llegar. Y bueno, los requisitos también los pueden encontrar en la guía principalmente, ¿verdad? Tal vez no están como que tan explicados, pero creo que las diapositivas sí les pueden ayudar un poco. ¿Podría, por favor, indicarnos en qué apartado de la guía encontramos esos requisitos, ingeniero? Un gusto. Fíjese que es la guía de nuevo registro sanitario disponible en la página web de la DNM, en la pestaña Servicios, luego clic en Descargables, luego en Unidad de Registro de Dispositivos Médicos, luego en la carpeta Guías. Ahí usted va a encontrar la guía de requisitos para el registro sanitario de dispositivos médicos. La descarga y una vez abierto el documento se va a dar cuenta que en el apartado número 4 que dice requisitos que debe cumplir, ahí se detallan. En el numeral 1, los requisitos generales, que son todos de cumplimiento menos las etiquetas, y en el apartado 2.2 de sistemas informáticos de uso médico. Muchas gracias, ingeniero. Erika Cruz nos consulta, ¿un software para llevar expediente clínico en línea entra dentro de esta clasificación? Es lo que les comentaba. Si estamos hablando de un software para llevar solamente la información de un paciente, pero que esto solamente sirve para almacenar como si fuera el análogo de un archivo físico, entonces a lo mejor no, porque esto es por ejemplo, un RIS o un HIS, que es un sistema de información hospitalaria, o un sistema de información de radiología, o un LIS, que es un sistema de información de laboratorio clínico. Entonces, pero depende. Y esto hay que ser bien claro, que precisamente por la naturaleza de los software, el alcance del uso puede conllevar incluso algunos aspectos que pueden ayudar a determinar un diagnóstico, pero si solo, en ese caso, sí tendríamos que evaluar si verdaderamente podría cumplir con la definición de software como dispositivo médico. Pero si es solamente para almacenar, entonces este software, entonces no, porque sería solamente para almacenar y comunicar básicamente la información, pero es información que, que no es como el médico diagnostica y lo guarda en el expediente, ¿verdad? Entonces, eso sería de evaluar hasta qué alcance llega ese software por el que nos están consultando, qué aplicaciones, digamos, porque también puede tener como el uso previsto principal, pero por una aplicación extra puede volverse una parte de diagnóstico. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque media vez ayuda con un propósito médico a diagnosticar, tratar, prevenir una enfermedad, entonces ya hablamos de que es un software como dispositivo médico. Gracias, ingeniero Mario Vega. Byron Rogel nos pregunta, ¿se debe presentar qué lenguaje de programación utilizaron y su código o esto es algo privado del fabricante y debe solo explicarlo de manera general?
Y con respecto a eso, lo más recomendable es solamente detallar el lenguaje de programación tal vez, pero los documentos que se mencionan en la IEC, ya le confirmo el número, 62304, porque ahí no se hace mención como de que debe de presentar como tal el código, sino más bien como la explicación de la lógica con la cual fue concebido el software. Entonces de esto hablamos como, bueno, los temas que hablábamos, de que se debe de especificar cuál fue la arquitectura en sí, que no necesariamente lo debe de comprobar con un código como tal, ¿verdad? Sino que lo va a comprobar al final con las pruebas de verificación, que también es uno de los requisitos. Las pruebas de verificación y también los ensayos del software. Entonces, nos tiene que presentar como la arquitectura del software, el diseño del software, todo mediante documentos, las verificaciones de del diseño de la arquitectura y también los ensayos del producto terminado, por así decirlo. Entonces, no es tanto un lenguaje de programa, no es tanto el código como tal, pero en casos llegase a ser necesario, le comento que la información que el fabricante detalla como privada o confidencial, nosotros también como agencia reguladora estamos obligados a mantener la confidencialidad o los secretos comerciales, en este caso, de los fabricantes, de los productos que nosotros registramos, precisamente porque nosotros solamente lo solicitamos con un fin sanitario, ¿verdad? Para verificar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, pero no con un fin de reproducción o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Si en algún momento se le llegase a solicitar algo similar a eso, lo puede presentar, pero no sería como que por defecto que es algo que para todos los productos se vaya a solicitar. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero Vega. Carlos Aceituno nos consulta un software para llevar el control de expediente de pacientes, llevar el archivo de radiografías por paciente, historial de odontogramas, ¿está dentro de SAMD? Viene a ser el caso muy similar a la pregunta que antes nos realizaban, porque, bueno, en este caso ya se delimita un poquito más, ¿verdad? Ya hablamos específicamente de radiología, entonces hablamos de un control de expediente de pacientes. Sí, pero almacena entonces también la radiología, la radiografía, por ejemplo, por paciente. El historial de odontogramas, dice, pero la pregunta principal podría ser, ¿este software al presentarme las radiografías me permite a mí, mediante herramientas, modificar la imagen para poder hacer un diagnóstico? Eso tendría que ser una pregunta clave para poder determinar si es o no un software como dispositivo médico. Entonces, para que lo tenga en cuenta, lo más recomendable es verificar cuáles son los alcances, tanto principales o el uso previsto principal del software y las aplicaciones o las ventajas comerciales, que podría llamarse así, contra otro software que el fabricante dice, no, es que el mío se diferencia solo porque le puedo hacer un cambio de contrastes en la imagen, un cambio de brillo en la imagen, entonces eso ya me permite poder verificar o poder hacer un diagnóstico. Entonces esos pequeños detalles son los que son importantes para determinar si es o no es. Ante cualquier duda, si usted tiene alguna duda sobre si eso no es mediante o que la duda le surja por una función en particular del software, lo que le recomiendo es solicitar una constancia de no registro con toda la información, tanto comercial como técnica del software, para que nosotros evaluemos si en realidad es o no es. Pero si solamente sirve para guardar y en ningún momento una persona va a poder editar imágenes, editar para poder ver más brillo, contraste y todo eso, entonces a lo mejor no es. Pero si sí se puede, entonces sí es, ¿verdad? Pero cualquier cosa pueden someter la constancia en el registro. Muchas gracias, ingeniero. Con esa pregunta finalizamos ese apartado. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al ingeniero Mario Ernesto Vega Valenzuela por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia sobre definición del dispositivo médico, definición de software como dispositivo médico, qué es y qué no es un SAM, sistema de comunicación y archivado de imágenes, requisitos para registro generales y adicionales por su naturaleza, entre otros. De igual manera,
Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el final de este webinar e invitarles para que el próximo jueves 25 de agosto a las 9 de la mañana nos acompañen al webinar Nuevo procedimiento para obtener permiso sanitario de funcionamiento para establecimientos, el cual es parte de la serie de capacitaciones que estamos realizando en coordinación con el Ministerio de Salud en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, por lo que les solicitamos siempre nos compartan sus datos para poder invitarles. Esperamos nos puedan acompañar. Damos por finalizado este webinar. Tengan muy buenos días. Muchas gracias.